Salió al mar tras la tormenta solo para recuperar sus redes, pero encontró una isla que no aparece en ningún mapa. Un faro encendido, una instalación secreta y un horror que el mundo nunca debió olvidar. Quédate hasta el final. Lo que descubrió cambiará tu forma de ver la realidad. El mar todavía escupía espuma rabiosa contra los acantilados, cuando Ardan bajó con pasos duros por el sendero rocoso que conducía al embarcadero. El viento de la madrugada cortaba como cuchillo húmedo, azotando su chaqueta de lona desgastada. A lo lejos, las luces titilantes del pequeño pueblo pesquero aún dormían, acurrucadas entre las sombras de colinas verdes y tejados con salitre. Solo él estaba despierto. Solo él estaba lo suficientemente desesperado como para enfrentarse al océano justo después del peor temporal del año. Sus redes se habían perdido durante la noche. El mar se las tragó con violencia mientras la tormenta rugía como un demonio encadenado. No eran simples cuerdas y flotadores, eran su inversión para la temporada entera. Sin ellas no habría pescado, y sin pescado no habría dinero. Ya debía 3 meses al distribuidor, la gasolinera se negaba a darle más crédito, y el banco había enviado una carta con sellos rojos que aún temblaba sobre su mesa. Mientras otros pescadores habían asegurado sus barcos y se refugiaban en sus casas, Ardan había pasado la noche en vela, recorriendo su casa una y otra vez, escuchando cómo la tormenta golpeaba los postigos y hacía temblar las paredes. Pensaba en su mujer, fallecida hace años, y en su hija, que ahora vivía en Madrid y apenas le llamaba una vez cada varios meses. La casa, antes llena de voces y sopa caliente, ahora era solo silencio y polvo. Pero lo que le empujaba esa mañana no era nostalgia, era pura necesidad. El motor del bote tosió como un viejo asmático antes de encenderse. El sonido le ofreció un pequeño consuelo. Todavía funcionaba, aunque el casco estaba lleno de parches y la pintura se deshacía al tacto. El barco era suyo. Subió a bordo con un termo de café frío, una linterna, su radio, que apenas funcionaba cuando quería, y una pequeña caja de herramientas. Las manos le temblaban, pero no por miedo. Era por la mezcla de ansiedad, frío y una rabia contenida que no encontraba salida. La mar, aún hinchada por la tormenta, lo recibió con un balanceo amenazante. Las olas no eran monstruosas, pero sí traicioneras, con fuerza suficiente como para volcar a un hombre solitario si bajaba la guardia. Ardan mantuvo el timón con los nudillos blancos, el rostro endurecido por la sal y el viento. Buscaba algo, cualquier indicio de red, boya, cuerda, algo que demostrara que su esfuerzo no había sido en vano. Los restos comenzaron a aparecer primero. Un cajón roto flotando como un cadáver hinchado, trozos de red desgarrados, una boya astillada. Pertenencias de otros pescadores. Nadie había salido indemne. La radio solo escupía estática. Las antenas de la aldea seguramente estaban dañadas. Estaba solo. Entonces, entre la niebla y la lluvia oblicua, apareció algo que no esperaba. Una sombra en el horizonte. No era un barco, ni una formación de olas, era tierra, una elevación rocosa que interrumpía el gris uniforme del mar. Ardan frunció el ceño. Conocía cada isla, cada peñasco, cada curva de esa costa. No había nada allí, nada hasta ahora. Reduciendo la velocidad del motor, se acercó con cautela. El perfil se hizo más nítido. Una isla pequeña, coronada por un faro alto y estrecho, de paredes ennegrecidas por los años, y en su cúspide parpadeaba una luz. No potente, no como una guía. Era más bien una pulsación débil, como un susurro pidiendo auxilio. No había registros de mantenimiento, ni operarios asignados.
El faro debía haber estado inactivo desde hacía décadas. ¿Quién encendía esa luz? El mar decidió por él. Una ola más alta lo empujó hacia la costa rocosa. El casco rechinó al rozar las piedras, y el motor murió con un lamento metálico. Ardan intentó reanimarlo, pero solo obtuvo silencio. Estaba varado. La lluvia se intensificó mientras saltaba del bote a las rocas, cargando su linterna, termo y herramientas. Cada paso sobre las piedras resbaladizas era una apuesta. Un mal movimiento y acabaría tragado por las olas. La isla no era más que un montículo de piedra y musgo salado. No había árboles, solo arbustos retorcidos por el viento. Un sendero de escalones erosionados trepaba hacia el faro. A cada paso, el faro parecía crecer, alzándose como un centinela que vigilaba no el mar, sino lo que ocultaba dentro. Ardan sintió un escalofrío, no por el frío, sino por algo más instintivo, como si hubiera entrado a un lugar donde no debía estar, como si el aire mismo estuviera contaminado con secretos olvidados. Aún así, subió. La puerta de metal del faro se alzaba frente a él, cubierta de óxido y con una placa ilegible. Ardan apoyó la mano en el picaporte, frío como la muerte. Dudó un segundo, luego empujó. Un chirrido gutural llenó el aire, y con él un soplo de aire viciado escapó del interior, cargado con olor a medicina vieja, moho y algo más. Algo que le erizó la nuca. Dentro, el sonido de la tormenta se desvanecía. Solo quedaba el eco de sus propios pasos. Iluminó con su linterna. No era el interior típico de un faro. Nada de espiral ni maquinaria visible. Delante de él, un pasillo, larguísimo, flanqueado por puertas metálicas, cada una con cerraduras pesadas y herrajes industriales, como si fueran celdas o cámaras. Ardan tragó saliva. Lo que había encontrado no era un refugio, era una instalación, y algo le decía que nunca debió haber sido descubierto. El eco de la puerta metálica aún vibraba en el aire cuando Ardan dio su primer paso dentro del pasillo. La luz de la linterna temblaba en su mano, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. El olor a humedad, óxido y medicinas caducadas impregnaba cada centímetro del ambiente, como si el lugar llevara décadas respirando silencio y abandono. El pasillo era demasiado largo para coincidir con la estructura del faro. Aquello no tenía sentido. Un faro debía tener una base estrecha, casi circular, pero aquí Ardan se encontraba frente a un corredor ancho, con paredes de hormigón y tuberías que serpenteaban por el techo. La arquitectura era militar, institucional. Nada que ver con una instalación marítima. Asomó la linterna hacia la primera puerta. El metal estaba abollado, como si algo hubiese golpeado desde dentro. Ardan sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Intentó convencerse de que serían viejos impactos de mantenimiento, o quizás señales de óxido que deformaban la superficie. Pero cuando acercó la mano y tocó la hendidura, sintió la forma exacta de dedos, humanos. Retiró la mano de inmediato. La segunda puerta tenía un ventanuco cubierto por una rejilla. Al iluminarlo, descubrió que la ventana estaba cerrada desde dentro con una placa metálica, como si alguien hubiese querido evitar que se viera el interior. Una inscripción borrosa, escrita con tinta corrida o quizá con algo peor, se extendía por la pared. No abrir. Ardan tragó saliva y siguió avanzando. No podía detenerse. Algo dentro de él, una mezcla de miedo, curiosidad y la certeza de que lo que había encontrado era demasiado grande para ignorarlo, lo empujaba hacia adelante. La tercera puerta cedió con un crujido. La habitación estaba helada. Un camastro metálico se alzaba en el centro,
sujeto al suelo con tornillos gruesos. A ambos lados colgaban correas de cuero endurecido, cubiertas de manchas oscuras. Una bandeja oxidada contenía restos de jeringas antiguas. Las paredes exhibían marcas de uñas, largas y desesperadas. Ardan retrocedió con el corazón acelerado. Aquello no era un cuarto de mantenimiento, era una sala de aislamiento, una celda, y había más. Siguió avanzando, abriendo puertas con manos temblorosas. Algunas habitaciones contenían literas alineadas, otras tenían monitores rotos o mesas de operaciones, todas cubiertas por una ligera capa de polvo que no lograba esconder el horror. Pero no todo estaba cubierto. En el suelo del pasillo, a medida que se adentraba más, Ardan comenzó a notar huellas. No eran huellas antiguas, como las que deja una instalación olvidada por décadas. Eran marcas nuevas. Alguien había caminado por allí recientemente, más de una persona, a juzgar por el patrón irregular. Y una de las huellas era muy pequeña, demasiado pequeña. Ardan sintió un nudo en la garganta. No estaba solo en la isla. Llegó finalmente a una intersección. A la izquierda, el pasillo se hundía aún más, descendiendo hacia niveles inferiores. A la derecha, una escalera metálica subía hacia la torre del faro. La luz parpadeante que él había visto desde el mar estaba arriba. Racionalmente sabía que la salida, la posible ayuda, se encontraba allí. O al menos algún tipo de explicación. Pero su intuición gritaba que la verdadera historia, la razón de que este faro existiera, de que estuviera oculto, de que sus puertas parecieran celdas, estaba abajo. Decidió tomar primero el camino hacia arriba. No por cobardía, sino porque necesitaba orientarse, y necesitaba saber si había alguien más vivo en la torre. La escalera resonaba bajo sus pies. El metal frío transmitía vibraciones de la estructura entera. El faro gemía con el viento de la tormenta, como si protestara por cada paso que daba. Al llegar al siguiente nivel, encontró una sala amplia llena de escritorios desordenados. Papeles amarillentos cubrían el suelo. Los archivadores estaban volcados, algunos con carpetas medio abiertas, otras vacías. Era como si alguien hubiese intentado llevarse información o destruirla a toda prisa. Ardan se inclinó para tomar una hoja. Tenía un encabezado oficial, con un sello del Ministerio de Sanidad de España. El contenido era breve. Protocolo de aislamiento, clasificado. Ingreso, sospecha de contagio. Estado, confinado indefinidamente. No había nombre del paciente, no había diagnóstico claro, solo la palabra indefinidamente, como una sentencia sin juicio. En una esquina de la sala encontró un archivador con una carpeta gruesa. Dentro, análisis clínicos, todos negativos, todos. ¿Por qué estaban aquí entonces? Al avanzar hacia otra mesa, algo llamó su atención. Un diario de tapas negras, cubierto por polvo pero sin señales de humedad. Como si alguien lo hubiera usado hasta hace poco. En la primera página se leía: Dr. Émile Durén, registro interno. Comenzó a hojearlo con manos tensas. Las primeras entradas eran meticulosas, casi rutinarias. Recepción de pacientes. Síntomas ambiguos. Protocolos revisados. Pero unas páginas más adelante, el tono cambiaba. Las letras se hacían más torcidas, el ritmo apresurado. Los análisis no coinciden con los informes enviados desde Madrid. No presentan fiebre. No hay signos de patología infecciosa. He pedido autorización para liberar a los primeros grupos. Silencio. Luego, órdenes, mantener aislamiento total, no informar. Esto no es medicina, es control. Y más adelante, la frase que le revolvió el estómago. Los pacientes suplican. No tengo respuestas, no nos dejan salir.
Ardan cerró el diario con fuerza. Sentía una presión en el pecho. Aquello no era solo un edificio oculto, era un cementerio, una prisión encubierta donde se habían silenciado errores políticos disfrazados de emergencia sanitaria. La luz tembló. El generador debía estar fallando. Un golpe lejano resonó desde el nivel inferior. Un golpe fuerte, como una puerta abriéndose o cerrándose. Ardan quedó inmóvil. No estaba solo. Apagó la linterna un segundo para escuchar mejor. Su respiración, el viento. Y luego otro ruido. Pasos, muy leves, pero pasos humanos, y venían desde abajo. El corazón le dio un vuelco. Tenía que moverse. Tenía que entender qué había pasado y quién seguía allí. Sin mirar atrás, regresó hacia la escalera con el diario apretado entre los dedos. Mientras bajaba, la sensación se intensificaba. Lo estaban observando. No sabía si era un sobreviviente. No sabía si era algo peor. Pero una cosa era segura. El faro no estaba tan abandonado como parecía. El aire en los niveles inferiores era más denso, como si cargara el peso de las historias no contadas. Ardan descendió con pasos lentos, con la linterna apuntando hacia las paredes cubiertas de manchas, tuberías oxidadas y puertas numeradas. A cada metro que bajaba, la temperatura se volvía más fría, el silencio más pesado y el olor más fuerte. Una mezcla de humedad, metal viejo y algo más. Algo humano. Al girar por uno de los pasillos laterales lo vio. Un bulto encogido, medio cubierto por mantas deshilachadas, se acurrucaba en la esquina de una pequeña celda. El haz de luz tembloroso reveló una figura famélica, apenas hueso y piel. La persona se sobresaltó, cubriéndose el rostro con un brazo tembloroso. Ardan retrocedió instintivamente. No por miedo, sino por respeto, por asombro, por el estremecimiento de estar frente a alguien que no debía seguir vivo. «No voy a hacerte daño», dijo con voz baja, la garganta áspera por el aire viciado. La figura no respondió, solo lo miró. Sus ojos, hundidos, parecían haber olvidado cómo mirar a otro ser humano. Pero aún brillaban. Aún había algo dentro de ese cuerpo que se negaba a rendirse. Ardan dio un paso hacia adelante, bajando la linterna. Ahora, en esa tenue penumbra, podía ver mejor. Era un hombre. Tal vez de su misma edad, o incluso más joven, pero consumido por años de encierro. La ropa colgaba en jirones, como si cada prenda hubiese sido remendada con fragmentos de otras. Entre los trapos se distinguían restos de uniforme médico. «¿Trabajabas aquí?», preguntó Ardan. El hombre asintió muy despacio. Luego, con voz rasgada por el abandono, murmuró: «Fui asistente médico, cuando esto aún fingía ser un centro de salud». Sus palabras eran débiles, pero claras. Y con cada frase, Ardan entendía que aquel lugar no estaba tan abandonado como él pensaba. El hombre contó que el faro había sido una tapadera. Durante una de las crisis sanitarias del pasado, cuando el pánico mediático y la presión política sobre el gobierno se volvieron insoportables, se habilitó este lugar para aislar casos sospechosos. Personas con síntomas vagos, una fiebre, un desmayo, un simple dolor de garganta. Nada confirmado, solo miedo. «Los primeros días creímos que era algo temporal», dijo el sobreviviente. «Nos prometieron traslados, protocolos claros, visitas de inspección, pero todo eso se desvaneció. Y nos quedamos aquí, con ellos», señaló las habitaciones contiguas. Ardan sintió que el peso del techo le caía encima. «¿Cuántos?», empezó a preguntar, pero no terminó. El hombre desvió la mirada. «Demasiados». Ardan sintió un nudo en la garganta. No podía imaginarlo. Días, semanas, años encerrado con los gritos apagados de quienes nunca fueron enfermos.
solo olvidados. Pero lo peor aún estaba por venir. «No soy el único que ha venido hasta aquí», dijo el hombre bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Ellos siguen viniendo». «¿Quiénes?» «Hombres con trajes oscuros, rostros cubiertos. No son médicos, no lo fueron nunca. Vienen por las noches, después de las tormentas. Llegan en botes sin luces. Entran, destruyen papeles, revisan archivos, se aseguran de que nadie sepa, de que todo permanezca enterrado». Ardan retrocedió un paso. «¿Por eso sigue encendida la luz del faro?» El sobreviviente asintió. «No es para guiar barcos, es para hacer creer que aún funciona, que solo es un faro viejo. Un truco, una mentira, un sonido los congeló. Un golpazo, lejano pero claro, desde el exterior, desde el mar». Ardan corrió hacia una rendija en la pared y apagó la linterna. Entre la lluvia y el viento vio algo que lo heló por dentro. Una embarcación oscura, larga y silenciosa, atracaba entre las rocas. 4 siluetas descendían. Llevaban mochilas, equipos y algo que relucía con la luz. Armas. El sobreviviente se encogió aún más en su rincón. «Ya están aquí», susurró. «Vienen a asegurarse de que nadie salga, de que nadie hable». Ardan sintió cómo le ardía la sangre. Su respiración se aceleró. «Tenemos que salir de aquí», dijo. Miró al hombre. «¿Puedes caminar?» «Poco, pero puedo intentarlo». Con esfuerzo lo ayudó a levantarse. El hombre temblaba, pero se mantenía en pie. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo, resistencia y una esperanza apenas encendida. «Antes de huir», dijo, aferrándose al brazo de Ardan, «debes ver algo». Lo guió por un pasillo estrecho hacia otra sección del complejo. Allí, una puerta estaba semiabierta. Adentro, estanterías llenas de carpetas, cajas, documentos, cintas rotuladas, un archivo entero, nombres, diagnósticos, resultados de pruebas, órdenes oficiales. El sobreviviente señaló una caja metálica en el fondo. «Ahí están los más importantes. Pruebas, firmas, lo que nadie puede negar». Ardan sintió cómo se le erizaba la piel. No podía dejar ese lugar con las manos vacías. No después de haber visto tanto. «Vamos a sacarlos», dijo, buscando una mochila vieja entre los estantes. Mientras metía los documentos más cruciales en la bolsa, oyó otro sonido. Pasos, esta vez dentro del edificio. «Nos han visto entrar», susurró el sobreviviente. «Nos están buscando». Ardan cerró la mochila y la colgó de su hombro. Luego miró al hombre. «Vamos a salir y vamos a llevar esto al mundo». El sobreviviente asintió. Por primera vez, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. «Entonces, no habrán muerto en vano». Las luces parpadearon. Los pasos se acercaban. Era hora de correr. El zumbido del generador se volvió un gemido quebrado. Las luces del pasillo parpadearon violentamente una vez más antes de sumirse en una penumbra amarillenta. Ardan sostuvo al sobreviviente con un brazo y con el otro aferraba la mochila llena de documentos. Las carpetas dentro pesaban como bloques de plomo, no por su masa, sino por lo que contenían. Verdades que podían sacudir a todo un país si salían a la luz. Los pasos en los niveles superiores se multiplicaban. Botas contra metal, órdenes susurradas, radios emitiendo zumbidos, voces breves, seguras, entrenadas. «Van armados», dijo el sobreviviente con voz ronca. «Si nos encuentran, no hablarán, solo dispararán». Ardan asintió sin responder. Lo sabía, lo había sentido desde el primer momento. Aquellos hombres no venían a custodiar, venían a silenciar. Retrocedieron hacia una puerta secundaria en la sala de archivos, donde el sobreviviente le indicó una salida de emergencia que conectaba con una escalera de mantenimiento. Estaba cubierta de polvo y telarañas,
Pero la estructura aún parecía estable. Cada paso que daban en esa oscuridad era un latido más cerca de la muerte o de la libertad. «Esta escalera lleva hacia el nivel de los generadores», susurró el hombre. «Desde allí podemos cruzar hasta la sala del control y subir a la superficie». «¿Y desde allí?», preguntó Ardan. «Hay un corredor que desemboca justo junto a la compuerta trasera, cerca del embarcadero. Si su bote está allí». «Es nuestra salida», terminó Ardan. Descendieron. El aire en el nivel de los generadores era húmedo, espeso, como si cargara décadas de respiraciones contenidas. La maquinaria vieja emitía un ronroneo inestable. El motor principal parpadeaba con esfuerzo, resistiendo las sacudidas del viento que golpeaba las paredes del faro como un puño gigantesco. Se detuvieron tras una pared metálica, ocultos por una pila de bidones oxidados. Ardan apagó la linterna por completo. Solo quedaba la luz intermitente del sistema de emergencia. Voces, ahora más cercanas. Los hombres habían descendido. «Van a revisar todo», murmuró el sobreviviente apretando los labios. «Había veces que bajaban hasta aquí incluso cuando no quedaba nadie, solo para destruir lo que quedaba». «Entonces tenemos que irnos ya», dijo Ardan. Pero justo cuando se disponían a moverse, un grito los detuvo. «Allí. Alguien ha estado aquí». Un portazo, una orden, y luego el crujido de botas corriendo hacia las escaleras. Ardan y el sobreviviente se miraron con los ojos abiertos por el terror. Ya no tenían tiempo. Salieron de su escondite y avanzaron lo más rápido que les permitía el cuerpo del viejo asistente. Cada paso era un desafío. El hombre respiraba con dificultad, pero se negaba a rendirse. Sus dedos huesudos se aferraban al brazo de Ardan como si de ello dependiera su vida. Y quizás así era. Pasaron por la sala de control. La luz roja parpadeante iluminaba paneles oxidados y pantallas muertas. Nadie había operado esa consola en años, pero los cables aún conectaban la energía básica al faro. El falso faro. Un teatro de normalidad para encubrir la pesadilla. Subieron por el último tramo de escaleras metálicas hasta llegar a una compuerta de acero, oxidada y cubierta de salitre. Ardan empujó con el hombro. Al principio no se movió. Otro empujón, luego otro, hasta que, con un rechinar sordo, la compuerta se abrió y el viento de la tormenta les golpeó como una bofetada. El mundo exterior rugía con rabia. Lluvia horizontal, oscuridad total, olas furiosas estrellándose contra la costa. La silueta del bote de los hombres se distinguía apenas a unos metros, amarrado con cuidado entre dos rocas. Una embarcación rápida, moderna, con luces apagadas y líneas agresivas, justo como la misión de sus ocupantes. «Si llegamos a ese bote», dijo Ardan casi sin creerlo. «Podríamos salir. Podrías salir tú», corrigió el sobreviviente, con la voz temblando de algo más que frío. «Vamos juntos», respondió Ardan con firmeza, pero otro disparo cortó el aire, silbando cerca de sus cabezas. Se lanzaron al suelo, resguardándose tras una formación rocosa. Fragmentos de piedra explotaron cerca de sus pies. Los hombres habían salido del faro. Iban tras ellos. «¡Alto! ¡No se muevan!». No había advertencia, solo era protocolo. Estaban marcados para ser eliminados. Ardan apretó los dientes. Tenía que tomar una decisión. El sobreviviente lo miró jadeando, con los ojos hundidos llenos de algo que Ardan reconoció de inmediato. «Entrega. No lo lograrás si me llevas», susurró el hombre, apenas audible entre el viento. «Ellos no fallan, pero tú tienes las pruebas». «No», murmuró Ardan sacudiendo la cabeza. «Yo ya estoy muerto, ¿entiendes? Hace años. Tú no, y ellos no deben ganar». Otro disparo, esta vez más cerca.
Los gritos de los hombres ya se oían a metros. El sobreviviente apoyó su mano temblorosa sobre el pecho de Ardan. «Haz que sepan lo que pasó aquí. Haz que no nos olviden». Y entonces, sin dar tiempo a réplica, se levantó, salió de la cobertura y comenzó a caminar hacia el faro. «Aquí estoy», gritó con una voz que no parecía venir de alguien tan débil. «Aquí, miradme». Los disparos no se hicieron esperar. Ardan gritó, pero fue en vano. El cuerpo del hombre se sacudió con el impacto y cayó hacia adelante, tragado por la sombra y el mar. Un silencio instantáneo siguió al estruendo, como si incluso el viento se hubiese detenido por un segundo. Ardan no tenía tiempo para llorar. No ahora. Saltó desde la roca y corrió hacia el bote. Otro disparo. Se agachó. Las balas silbaban como insectos furiosos. Logró alcanzar el borde de la embarcación. Subió a bordo con dificultad y cayó de lado, jadeando. Encendió el motor. El sonido le pareció un milagro. Giró la palanca. El bote respondió con un rugido. Las luces del faro se desdibujaban en el agua cuando aceleró, cortando las olas negras con una velocidad desesperada. No miró atrás. El mar lo engullía, sí, pero con él llevaba algo más poderoso que la tempestad: la verdad. La tormenta rugía. Las olas lo golpeaban, pero Ardan ya no huía por miedo. Huía por justicia. El mar se cerraba sobre Ardan como una bestia enfurecida. Las olas golpeaban los costados de la embarcación con una furia casi humana, como si quisieran arrancarle de las manos el timón. El viento silbaba tan fuerte que parecía gritar nombres olvidados. Y en su pecho, pegada con correas mojadas, la mochila con los documentos pesaba más que nunca. No por el agua, por la historia que llevaba dentro. No sabía si los hombres seguían disparando desde la orilla. No se atrevía a mirar atrás. Cada segundo era una lucha por mantenerse a flote, por no volcar, por no dejar que el océano se tragara también la última verdad que quedaba de aquel lugar maldito. Avanzaba sin rumbo claro. Solo sabía que debía alejarse, que no podía volver, que ya no había faro, ni isla, ni señal. Solo una mentira hundiéndose lentamente bajo el rugido de la tormenta. La figura del asistente médico, con los brazos abiertos frente a las balas, lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. No había tenido tiempo de agradecerle, ni de prometerle en voz alta que cumpliría lo que él no pudo. Pero lo llevaba consigo, en cada gota de agua salada, en cada grieta de su alma. La costa se vislumbró finalmente al amanecer, cuando la tormenta comenzó a ceder. Una línea gris y borrosa en el horizonte. Ardan no sabía cuánto tiempo había navegado. Horas, tal vez más. Su cuerpo temblaba por el frío, el cansancio, el hambre. Pero sus manos no soltaban el volante, ni la mochila. Cuando tocó tierra, sus piernas casi no le respondieron. Se arrastró hasta la arena húmeda, jadeando, y luego se volvió para mirar el mar. No había isla, ningún faro, nada, solo bruma, como si el mar se la hubiera tragado de nuevo. La idea le heló la sangre, y al mismo tiempo lo llenó de una certeza. Lo que había visto era real, y debía contarlo. Durante los días siguientes, Ardan vagó entre autoridades locales, hospitales, estaciones marítimas, tratando de explicar lo ocurrido. Pero nadie quería escucharlo. Los primeros oficiales lo miraron con escepticismo, otros con abierta desconfianza. Algunos se encogían de hombros. «No hay ningún faro operativo en esa zona, señor». Otros simplemente decían: «Seguro fue un delirio por la tormenta». Pero Ardan no se rindió. Llevó los documentos a un periodista regional que aún recordaba la última gran pandemia y las zonas de cuarentena. Ese periodista leyó la primera página y palideció.
Luego, otra, y entendió. Una semana después, el primer reportaje se publicaba en un medio independiente. Una semana después, alguien forzó la cerradura del apartamento de Ardán mientras él dormía. No robaron nada, solo dejaron su mesa vacía. Pero ya era tarde. Los archivos estaban escaneados, copiados, distribuidos a múltiples contactos. Algunos médicos retirados los confirmaron como auténticos. Los sellos coincidían con documentos internos del Ministerio de Sanidad de hace más de una década. Las firmas también. Las fechas no dejaban dudas. La isla existió. El faro también. Y dentro de él, decenas, tal vez cientos, de personas fueron encerradas y olvidadas. Los medios grandes tardaron en reaccionar. Pero cuando lo hicieron, no pudieron ignorar la magnitud. Los nombres comenzaron a salir a la luz. Algunos familiares que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias confusas ahora tenían una respuesta. Y esa respuesta era aterradora. Comenzaron las comisiones. Las negativas, las acusaciones cruzadas. Nadie quería asumir la responsabilidad de lo ocurrido. El gobierno culpó a una célula autónoma durante una crisis sanitaria. Otros culparon a funcionarios intermedios, que tomaron decisiones extraordinarias bajo presión. Pero las pruebas eran irrefutables, y Ardán, el pescador olvidado de un pueblo costero, se convirtió en testigo clave de uno de los secretos mejor guardados del país. Nunca volvió a ver el mar de la misma forma. Nunca volvió a salir a pescar. Vivía con miedo, sí. Porque todavía había sombras, todavía había hombres que no querían que la verdad sobreviviera. Pero también vivía con algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. En cada entrevista, en cada carta, en cada testimonio que ofrecía, hablaba del sobreviviente. No por su nombre, pues nunca se lo dijo, sino por su mirada, por su voz, por su sacrificio. Él no huyó, decía Ardán. Él se quedó para que yo pudiera salir. Un día, en un acto conmemorativo improvisado por familiares de las víctimas, colocaron una placa en un pequeño muelle sin nombre. No mencionaba la isla, ni el faro. Solo decía: por los que fueron silenciados, por los que murieron esperando que alguien volviera, y por los que aún luchan para que no los olvidemos. Ardán estuvo presente, miró el mar. El viento soplaba fuerte, pero no tanto como aquel día. Y por un segundo le pareció ver un destello lejano en el horizonte, un parpadeo casi imperceptible, un faro, o el recuerdo de uno. No volvió a hablar de ello. Pero cada vez que alguien le preguntaba por qué arriesgó la vida, por qué no huyó, por qué no se quedó callado, él respondía lo mismo. Porque el silencio también mata, y porque en lo profundo del mar y del olvido alguien había encendido una luz para él. Una luz falsa, sí, pero que lo guió hacia la verdad, y esa verdad ya nunca podría apagarse. El faro desapareció entre las olas, pero la verdad sobrevivió, gracias a un hombre que se negó a callar. Si esta historia te impactó, suscríbete y compártela. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y recuerda, algunas luces no guían, ocultan.